Escuela dominical. Vamos a leerlo en español. We're going to be reading in Spanish first, Febrero 22 verses 20 and 21. Bien fuerte. del 2015. Escuela dominical, febrero 22 del 2015. And after that, the English reading people, Más fuerte. even louder. Vámonos de español. Spanish first. 1, 2, 3. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. In English, let's go. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. I do not frustrate the grace of God, for if righteousness come by the law, then Christ is dead in vain. Aleluya. Gloria a Dios por su poder. Glory Aleluya. be to God for his power. Dice el versículo 20, Verse 20 says, con Cristo estoy juntamente crucificado. I am crucified with Christ. Pero no dice que estoy muerto. But it doesn't say that I'm dead. Más adelante dice y vivo. Further ahead it says, and I live. Entonces, estamos crucificados con Cristo, So we are crucified with Christ, pero estamos vivos. but we are alive. Estamos crucificando nuestra carne, We are crucifying our flesh, dejando que el poder de la cruz destruya nuestra carne. letting the power of the cross to destroy the power of our flesh. Pero entre más carne se muere en nosotros, But the more flesh it dies in us, más vida hay en nosotros, more life we get, más vida de Dios, more life of God, más vida del Espíritu, more life of the Spirit, más vida de su nombre, more life of His name, más vida de su poder. more life of His power. Si yo estoy deshaciéndome cada día If I'm getting rid of every day de porciones de mi carne, of those portions of my flesh, yo no voy a estar triste, then I'm not going to be sad llorando, or crying, porque mi enojo se está yendo. because my anger is leaving. Oh, ya no me voy a poder enojar, Oh, I'm not going to be able to get angry anymore, porque mi rebeldía se está yendo. because my rebellion is leaving me. No, es que todos van a abusar de mí. Oh, everybody's going to abuse me. No nos va a estar robando la vida It's not going to steal our life, el entregar nuestra carne todos los días delante de la cruz, surrendering our flesh every single day before the cross, sino que nos va a mantener vivos, but it's going to keep us alive, porque eso dice su palabra. because that's what His word says. Con Cristo With Christ, estoy juntamente crucificado. I am crucified. ¿Cuál fue la actitud del Señor cuando iba cargando la cruz hacia el monte Calvario? What was the attitude the Lord had when He was bearing the cross to Calvary? Humildad, Humility, entrega, surrender, amor al Padre, love to the Father, obediencia, obedience, un gozo interno y externo internal and external joy por estar haciendo la voluntad de su Padre. for doing His Father's will. Y dice el Señor Jesús en su palabra, And the Lord Jesus says in His word, ejemplo os he dado, I have given you an example, para que hagan como yo he hecho, so you do as I did, para que sigan mis pisadas. so you can follow my footsteps. Él sabía He knew que no es algo imposible that it's something that is not impossible, ir con todas estas características a la cruz. going with all of these characteristics to the cross. Y el Señor iba a dar su vida And the Lord was going to give up His life por algo que Él no cometió. for something that He did not do. Iba a pagar el pecado que no era de Él. He was going to pay for a sin that it wasn't even His. Él fue a la cruz He went to the cross para que nuestros pecados so our sins no tengan poder sobre nosotros. wouldn't have any type of power over us. Con Cristo With Christ, estoy juntamente crucificado. I am crucified. Yo voy a la cruz en la misma actitud que va el Señor, I go to the cross with the same attitude that the Lord goes, sintiendo gozo y alegría feeling joy and happiness, de que todos mis pecados that knowing that all of my sins
están siendo destruidos por el poder de la cruz. are being destroyed by the power of the cross. Y esa frase donde dice, y vivo, And this phrase where it says, I live, nos deja saber lets us know que tenemos que estar en constante movimiento that we have to be in constant movement todos los días. every single day. Entrego de mi muerte I surrender my death, y recibo la vida de resurrección del Señor Jesús. and then I receive the life of resurrection of the Lord Jesus. ¿Cómo llegamos la primera vez delante del Señor? How did we get the first time before the Lord? Muertos We were dead en nuestros delitos y pecados. in our sins. Así llegamos delante del Señor. That's how we came before the Lord. ¿Y cómo estamos ahorita delante del Señor? And how are we right now before the Lord? Vivos, We're alive, vivos en su nombre, alive in His name, queriendo más del Señor. wanting more of the Lord. Por eso los que estamos aquí ahorita, That's why those that are here now, estamos aquí, we're here porque queremos del Señor. because we want of the Lord. Porque usted no vino a verme a mí, Because you didn't come to see me, no vino a visitar a los pastores, you didn't come to visit the pastors, no vino a buscar a sus amigos, you didn't come to seek your friends, no vino porque necesita platicar con or alguien. because you want to talk to someone. No, usted vino aquí You came here porque quiere más de la naturaleza de Cristo. because you want more of the nature of Christ. Quiere mantenerse vivo, You want to keep yourself alive, caminando con el Señor. walking with the Lord. Y dice la palabra de Dios, The Word of God says, más adelante, further ahead, no ya yo, yet not I. ya paré de vivir para mí. I stopped living for myself. Entendamos que necesitamos las actividades de cada día, We need to understand that we need the activities of our daily life. como comer, dormir, descansar, trabajar, Eat, rest, sleep, work, bañarnos, to bathe ourselves, pasar tiempo con nuestra familia, be with our family. todas esas cosas que tenemos que hacer. All of those things that we have to do. Pero en el aspecto espiritual, But in a spiritual aspect, dice que ya no vivo para mí, it says that I don't live for myself. ya no vivo para hacer lo que a mí me agrada. I don't live to do whatever I please. Voy a hacer lo que le agrada al Señor. I'm going to do what pleases God. Si a mí antes me gustaban los domingos, Before, if I liked Sundays, quedarme en mi casa, if I like to stay at home on Sundays a ver el fútbol, to watch the football, ahora ya no, now I don't do that anymore. ya no. No more. Porque ahora me gusta venir a la casa de Dios. Because now I like to be in the house of the Lord. Ya no vivo para mí, I don't live for myself, sino vivo para Dios. but I live for God. Porque vamos a leer en Romanos 7, Let's read in Romans 7. vamos a tener muchas citas, entonces tengamos abierta nuestra Biblia. We're going to have a lot of verses today, so let's keep our Bible open. Romanos 7 del 18 al 24. We're going to read Romans 7 from verses 18 to 24. Si lo tiene, léalo, por favor. If you have it, please read it, starting in verse 18, Romans 7. Está bien, está bien. Y hago lo que no quiero, y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. ¿Por qué nos dice el Señor en su palabra Why is it that the Lord says to us in His Word, que ya no vivamos para nosotros? not to live for ourselves? Porque el versículo 18 nos dice, Because verse 18 says, y yo sé que en mí, for I know that in me,
en mí, Miriam, in myself, Miriam, or en Doris, ella, Doris, in me, Doris, en mí, in me, en mi carne, in my flesh, no mora el bien. dwelleth no good thing. El Señor lo sabe The Lord knows, y nos está dejando saber, and He is letting us know. en mí In me, no mora el bien, there is dwelleth no good thing, porque tengo el querer, because I have the will. yo quiero hacerlo, I do want to do it, mas no lo puedo hacer, but I cannot do it, porque lo vamos a lograr because then we're going to achieve it cuando el Señor venga por nosotros. when the Lord comes for us. Él va a perfeccionar la obra, He's going to perfect pero His nos va a work, encontrar trabajando, but then He's going to find us working, haciendo lo que tenemos que hacer. doing what we need to do. Entonces, lo que nosotros no alcanzamos a hacer, So when we cannot do, pero que estamos trabajando en ello, but we're working on it, el Señor lo va a terminar, the Lord is going to finish it, porque Él es perfecto. because He's perfect. Entonces dice, miserable hombre de mí. So it says, "Oh, wretched man that I am." Ay, ¿por qué nos decimos tan feo? Why do we call ourselves so bad? ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? Who shall deliver me from the body of this death? Es esa lucha que tenemos That is the struggle that we have con querer hacer lo que Dios nos pide, with wanting to do what the Lord is asking of us, pero que no siempre logramos. but that we cannot always do. Pero tenemos la seguridad But we have the sureness de que cada vez that every time que nosotros buscamos la ayuda de Dios, that we seek God's help, Él está ahí. He's there. Él está ahí para nosotros. He's there for us. No nos ha dejado. He hasn't left us. Y venimos delante de Él And then we come before Him, y no nos juzga, and He doesn't judge us. no nos rechaza, He doesn't reject us, sino que nos acepta but He draws us near y nos enseña and teaches us cómo vivir mejor la palabra de Dios, how to live better the Word of God, cómo obedecerle. how to obey Him. Yo nunca he venido delante del Señor I have never come before the Lord, y he sentido que Él no me quiere abrazar, and I haven't felt that He doesn't want to embrace me, que Él no me quiere escuchar. or He doesn't want to hear me. No, Él siempre ha estado ahí. He's always been there. Aunque a veces venimos bien cargados, Although sometimes we are so burdened, a veces venimos con vergüenza delante de we Dios come with shame before Him por las cosas que hemos hecho, because of the things we've done. y el Señor nos muestra su rostro misericordioso And the Lord shows us His merciful countenance, y nos deja saber que hay perdón, and He lets us know that there is que forgiveness, está la confianza de acercarnos a Él that there is confidence in getting near to Him, y que no vamos a ser rechazados. and that we are not going to be rejected. Entonces, no ya yo. Not I anymore. Ahora, Romanos 8:2 Now let's go to Romans 8:2. Romanos 8:2 Romans 8:2. dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus had made me free from the law of sin and death. ¿Sí? Porque la ley del Espíritu de vida Because of the law of the Spirit of life en Cristo Jesús. in Christ Jesus. Por eso el Señor nos dio el Espíritu Santo. That's why the Lord Jesus gave us the Holy Spirit. Porque es ese aliento de vida en nosotros. It's that breath of life towards us. Es el Espíritu de vida It's the Spirit of life que nos va a levantar, that is going to rise us up, que nos va a mantener de pie. that is going to keep us standing. Aunque fallemos al Señor, Although we fail God, después de arrepentirnos, after repenting, el Espíritu de vida the Spirit of life nos va a mantener de pie is going to keep us standing para seguir caminando con el Señor. to continue walking with the Lord. Porque dice que este Espíritu Because it says that the Spirit me ha librado de la ley del pecado. has freed me from the law of sin. Bendito el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. El Espíritu Santo nos ha librado de la ley del pecado. The Holy Spirit has freed us from the law of sin. Porque muchas veces, Because many times, antes de que pequemos, before we sin, el Espíritu Santo nos dice, no lo hagas. the Holy Spirit says to us, don't do it.
Detente. Stop. Mira las consecuencias. See the consequences. Así es de que nos está hablando. So he's speaking to us. Este espíritu de vida que está en Cristo Jesús The spirit of life that is in Christ Jesus, nos ha librado del poder del pecado who has freed us from the power of sin y por consecuencia de la muerte. and of the consequences of death. Hermanos, cuando nosotros pecamos When we sin, brethren, en algún área in any area, y no nos arrepentimos and we do not repent, y seguimos batallando con esa misma situación, and we continue to battle with that same situation, llega el momento en que se hace familiar para nosotros there is a moment when it becomes familiar to us, y empezamos a aceptarlo como parte de nuestra vida cristiana. and we started to accept that as a part of our Christian life. Por ejemplo, mentir. For instance, to lie. Mentimos una vez We lie once, y después volvemos a mentir and then we do it again, y después otra vez and again, y después decimos, pues si no soy el único que miente, and then we say to ourselves, well, I'm not the only one that lies, y lo empezamos a aceptar en nuestra vida. and we start to accept it in our life. Pero este espíritu de vida But the spirit of life, un día one day, nos va a traer a la luz is going to bring us to the light y a dejarnos ver and let us know, que estamos en la orilla. let us see that we are on the Si edge. seguimos mintiendo, If we continue lying, vamos a morir we're going to die, espiritualmente, spiritually speaking, porque no hemos querido trabajar because we haven't wanted to work on it en entrega y en arrepentimiento and surrendering it and repentance con esta clase de pecado que se está manifestando en nosotros. with this type of sin that it's manifested in us. Porque dice la palabra de Dios Because the Word of God says que nos ha librado de la ley del pecado that He has freed us from the law of sin y de la muerte. and death. Dios no quiere que muramos espiritualmente. God doesn't want us to die spiritually. Nos ha dado este espíritu de vida, He has given us the spirit of life, de vida, de un espíritu que se mueve, of a spirit that moves, un espíritu que trabaja, of a spirit that works, un espíritu que está constantemente detrás de a nosotros. spirit that is constantly after us. Porque el Señor sabe Because the Lord knows que si nosotros no trabajamos con nuestras malas actitudes, that if we don't work with our bad attitudes, ellas mismas those themselves nos van a llevar a la muerte espiritual. are going to take us to spiritual death. Alguna persona que no le gusta orar, Some person that doesn't like to pray no está en esa situación porque no le gusta hacerlo solamente. is not in that situation because simply doesn't like to do it. No, ha llegado a esa situación That person has reached that point porque Dios ha traído oportunidades a su vida because the Lord has brought opportunities to this person's life para orar to pray, y las ha dejado pasar. and that person hasn't done it. Y viene otra situación And another situation comes para orar to pray, y la dejamos pasar. and we just don't do it. Y viene otra And another situation comes, y la dejamos pasar. and we just let it go by. Va a llegar el momento There's going to be a moment en el que vamos a estar sentados en un sillón in which we're going to be sitting on a couch sin deseos de orar, with the desire of praying, sin ni siquiera pensar en que debo orar. not even to think that I must pray. De eso es de lo que el Señor nos quiere librar, That is what the Lord wants to free us from, de no llegar a la muerte espiritual, of not going to spiritual death, sino que estemos vivos. but to be alive. Ahora vamos a ver otra cosa que ya no debe haber en mí. Now let's see something else that it shouldn't be in me, in us anymore. Isaías 64:6. Isaiah 64:6. Isaías 64:6 dice: Isaiah 64 says, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. but we are all as an unclean thing, and all our righteousness are as filthy rags, and we all do fade as a leaf, and our iniquities, like the wind, have taken us away.
Todas mis justicias all of my righteousnesses son como trapo de inmundicia are as filthy rags delante de Dios. before the Lord. Yo ya no quiero vivir I don't want to live mi vida espiritual my spiritual life pensando que por lo que yo hago, thinking that for what I do que por lo bueno que yo soy, or for how good I am, de acuerdo a mi propio juicio, according to my own judgment, Dios tiene que perdonarme. God has to forgive me. Dios tiene que bendecirme. God has to bless me. Dios tiene que darme dones. God has to give me gifts. No, porque todas nuestras mejores obras delante de Dios, Not because all of our good and righteous works before the Lord, si no están cubiertas por la sangre del Señor, if they are not covered by the blood of the Lord, si no tienen el propósito de bendecir el nombre del Señor, if they don't have the purpose of blessing the name of the Lord, son como trapo de inmundicia then they will become as filthy rags delante de Dios. before God. Entonces, cuando yo soy un cristiano que ya estoy dando fruto, So when I'm a Christian that I'm already giving fruit, ya no pienso then I don't think que por mis obras that because of my works, my es que deeds, estoy siendo bendecido. is that I'm being blessed. No, No. sigue siendo la gracia de It Dios, continues to be God's grace. sigue siendo la misericordia de Dios. Continues to be God's mercy. En su grande misericordia, His great mercy, Dios me bendice. God blesses me. Así es de que lo que yo tengo que hacer So what I need to do es servir al Señor is to serve the Lord con mis ojos cubiertos, with my covered eyes, con mis pies cubiertos. with my covered feet. ¿Sí? ¿Recuerdan la predicación? Remember that preaching? Y servir al Señor. And just to serve the Lord. No es por mí, Not because of me. es porque eres Dios. It's because He is God. Es porque es tu poder. It's because His power. Nosotros podemos tener muy buenos dones, We can have very good gifts, pero solamente somos el recipiente de ese don. but we're only the recipient of the gift. El poder es de Dios. The power belongs to God. El que trabaja es Dios. The one that works is God. El que tiene que ser manifestado es Dios. The one that needs to be manifested is God. El que tiene que ser visto en nosotros es Dios. The one that needs to be seen in us is God. Porque nuestras obras Because our works no dicen nada delante de Dios. say nothing before God, Solamente only que hemos recibido su gracia that we have received His grace, y que hemos querido ser el instrumento and that we wanted to be the instrument que Dios ha querido usar. that the Lord wanted to use. Pero estando en Cristo Jesús, But being in Christ Jesus, Él nos ha hecho salvos. He has made us saved. Y vamos a leer en 1 de Corintios 1:30 Let's go to 1 Corinthians 1:30. cómo es nuestra actitud ahora que Cristo vive en How nosotros. is our attitude now that Christ lives in us? 1 de Corintios 1:30. 1 Corinthians 1:30. Dice 1 de Corintios 1:30, 1 Corinthians 1 verse 30 says, mas de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención. But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness and satisfaction and redemption. 31, 31. para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. According Amén. as it is written, he that glorieth, let him glory in the Amén. Lord. Entonces, estoy en Cristo Jesús, So I'm in Christ Jesus, quien me ha sido hecho sabiduría who has made me wisdom y justificación. and righteousness. Por un lado, todas mis justicias On one side, all of my righteousness son como trapo de inmundicia delante del Señor. are as filthy rags before the Lord. Pero ahora que Cristo vive en mí, But now that Christ lives in me, Él ha sido hecho mi justicia. he has been my righteousness. Ahora yo puedo decirle al Señor, Now I can say to the Lord, gracias por usarme, thank you, Lord, for using me. gracias por darme dones, Thank you for giving me gifts. gracias por darme poder, Thank you for giving me power. porque tú eres el que justifica en mí.
because you are the one that justifies in me todo lo que necesito entregarte, everything that I need to surrender to you, todo lo que necesito darte, everything that I need to give you, porque nosotros le damos nuestro servicio al Señor. because we give our service to the Lord. En clases anteriores, In previous classes, nosotros aprendimos que Dios nos llama a ser sus siervos. we learned that the Lord calls us to be His servants. Entonces servimos a un Dios vivo So we serve a living God que da el mejor salario that gives the best wages, y que cuando nosotros fallamos, that when we fail, Él aparece como nuestra justicia He appears as our own righteousness delante del Padre before the Father y dice, Señor, and says, Lord, estoy trabajando en su vida. I'm working in His life. Sí, la sangre sigue trabajando en nuestra vida. The blood continues to work in our lives. Él ha sido hecho nuestra justicia He has become our righteousness y sabiduría and wisdom en estos días difíciles, in these difficult days, en estos últimos in días. these later days. El pueblo de Dios God's people necesita ser sabio. need to be wise. Necesitamos ser We sabios need to be wise porque el mundo está llevando el pecado because the world is bearing the sin de una manera en que pareciera que no hace daño in a way that it seems that it's not harmful, y en la que nosotros los cristianos in which ourselves as Christians, debemos de saber we need to know que hay cosas que a Dios nunca le van a agradar, there are things that they're never going to please God, que Él no acepta. that He doesn't accept. Por ejemplo, For example, eso de los matrimonios del mismo sexo, those same-sex marriages, eso de ver parejas en la calle del mismo sexo. to see couples out there of the same sex. El pueblo de Dios God's people necesita sabiduría, need wisdom. necesitamos sabiduría, We need wisdom porque debemos de saber because we need to know que eso that no es normal delante de Dios. it is normal before God. Y como lo vemos tan seguido, And because we see it so often, puede ser que algún día digamos, bueno, pues es normal. then we might say one day, well, that's normal. Es donde necesitamos sabiduría That's exactly when we need wisdom para decir, eso no es normal, to say that is not normal. eso Dios no lo acepta, God doesn't accept that. eso no alegra el corazón de Dios. That doesn't please God's heart. Sabiduría Wisdom. para decir, yo sé quién he creído, To see, I know who I believe. yo conozco el poder de la cruz, I know the power of the cross. yo sé que mi Redentor vive, I know that my Redeemer lives. yo sé que Él es el único que me va a guiar por buen camino, I know that He's the only one that is going to guide me for the right way. aunque sea estrecho el camino, Although it will be narrow, yo sé que voy correctamente I caminando, know that I'm correctly walking. aunque el Señor me limite, Although the Lord limits me, no ya yo, not I, no más el pecado que mora en mí. no more that sin that dwells in me. Romanos 7:20. Let's go to Romans 7:20. Si lo encuentra, léalo, por favor. If you find it, please read it. Romans 7:20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Not if I do that I would not, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. Que mora en mí. That dwelleth in me. Es decir, que el pecado está en mí. It's to say that sin is in me. Por eso damos gracias a Dios That's why we give thanks to God por las manifestaciones del Espíritu Santo. for the manifestations of the Holy Spirit, Porque Él sabe because He knows el pecado que mora en mí. the sin that dwells in me. Y entonces Él produce esa clase de temblores, That's why He produces that type of trembling, de sacudimientos, of shaking, de reprensión, of rebuking, para que el pecado que mora en mí so that sin that dwells in me sea removido en el nombre de to Jesús. be removed in the name of Jesus, Yo tenga el poder and to have the power de hacerme libre, to be free, de
cadenas de pecado, of those chains of sin, de ataduras de pecado, of the bondage of sin, de estar amarrado por el pecado, to be tied up by sin, porque el Espíritu Santo because the Holy Spirit nos ha hecho libres en el nombre de Jesús. has made us free in the name of Jesus. Libres.